Muy buenas a todos, chicos, vamos a continuar con esta serie de videos. Ahora vamos a ir con el tema de estrategias de lectura y escritura. Esta es toda la información, la ven en pantalla. Es la información que vamos a estar estudiando a continuación. Esto es lo que va a venir en el examen. Y pues bueno, vamos a comenzar. Estrategias de lectura y escritura, segundo parcial. ¿En qué consiste este segundo parcial en estrategias de lectura y escritura? Bueno, consiste en una amiga que se llama el análisis. El análisis va a ser primordial para poder leer los párrafos, leer las escrituras, leer los textos, leer lo que se tenga que leer y conforme veamos estos subtemas, pues poder identificar cada una de las partes y estructuras que nos piden. Son estrategias, obviamente, como su nombre y la materia lo dice, son estrategias para poder entender un párrafo o un texto. Bueno, vamos a ver cada subtema. Lectura estructurada es el subtema. La lectura estructurada es una técnica fundamentada en la comprensión. Lectura estructurada, si alguien sabe qué es una estructura, una composición, la estructura la vemos en todo, en los edificios, donde sea, y en eso se comparte la lectura estructurada con esta palabra estructura. Bueno, como ya lo mencioné, es una técnica fundamentada en la comprensión. Vamos a ver los elementos a considerar. Los elementos a considerar son percepción del texto a través del título. ¿Qué me dice el título? Por ejemplo, una persona lee una revista, lo que sea, le llama la atención. Bueno, se trata de, no sé, nutriología. Bueno, ¿qué me dice el título a través de eso? Bueno, nutriología. Tal vez vea algo de alimentos, sus diferentes calorías, carbohidratos, proteínas, etcétera, ¿no? A manera de ejemplo. Y bueno, tenemos la idea principal del texto, que es conocer en la introducción, prefacio y primer capítulo. Es la idea o la primera percepción que se tiene de un párrafo. ¿Ok? Bueno, tenemos las partes del libro. Las partes del libro y cómo se manejan es la introducción, prefacio, primer capítulo, tabla de contenidos, ¿no? Son las partes del libro. Bueno, tenemos cuestionamientos sobre la lectura, preguntas durante la lectura minuciosa. Por ejemplo, tú vas leyendo un libro, no sé, cualquier libro que se te ocurra. A manera de ejemplo, La Cenicienta, por ejemplo. Bueno, te vas leyendo el libro y a manera que vas leyendo el libro, te vas haciendo preguntas y bueno, ¿qué quiere decir acá? ¿Qué quiere decir aquí? No entendí esta palabra. Tal vez está en castellano, etcétera, etcétera. Y te vas haciendo preguntas y preguntas. Y bueno, esa sería la parte de elementos a considerar para poder entender, que ya dijimos, la lectura estructurada, técnica fundamentada en la comprensión para poder comprender un texto. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Cómo leer un párrafo? ¿Cómo leer un párrafo? Consiste en localizar la idea principal del texto. ¿Cómo leer un párrafo? Todos sabemos leer, pero ¿cómo leer un párrafo? Un párrafo es una serie de oraciones. Y bueno, ¿cómo leerlo? Localizar la idea principal en el texto. Identificar la idea principal destacando el enunciado más significativo. Su relación de ideas entre párrafos encontrados, conexiones lógicas entre ellos, su relación de ideas con situaciones y experiencias significativas previas, experiencias de ideas nuevas conforme al contenido de la lectura. Yo creo que voy a explicar cada cosa. Identificar la idea principal identificar la idea principal. Yo creo que todos sabemos lo que es una idea principal. Es lo que nos dice un párrafo. Y pues destacar el enunciado más significativo. Por ejemplo, Pancho Pantera estaba jugando con su gatito felino. Empezó a correr, a correr, a correr, se cansó. Luego cruzó un río. Y bueno, ¿qué me dice este párrafo, no? A manera de ilustración. Que Pancho Pantera estaba con su felino y se puso a correr y después pues cruzó un río, ¿no? A manera de ejemplo. Y bueno, tenemos su relación de ideas entre los párrafos encontrados.
Bueno, aquí a manera de ejemplo, con conexiones lógicas entre ellos. Yo no leí lógica, pero Pancho Pantera estaba jugando con su felino. Entonces, al estar jugando con su felinito, pues se puso a correr. Y a lo mejor se le atravesó un río y pues por eso lo brincó. Entonces, esa es su relación de ideas entre párrafos encontrados. Y por ejemplo, ya hicimos un párrafo y luego el siguiente párrafo, Pancho Pantera estaba, no sé, le dio hambre porque corrió mucho y después pues Pancho Pantera pues se sacó lonche, ¿no? Y ahí se puso un picnic. Y entonces de esa manera pues ya tenemos una relación de ideas entre párrafo y párrafo. Y bueno, su relación de ideas con situaciones y experiencias significativas previas. Relación de ideas entre el párrafo primero y el párrafo segundo hay situaciones y hay diferentes experiencias. Una en que Pancho Pantera estuvo corriendo y el otro en que sacó lonche y se puso a comer. Y entonces tenemos el siguiente punto, experiencias de ideas nuevas conforme al contenido de la lectura. A lo mejor en el primer párrafo sale Pancho Pantera corriendo, a lo mejor en el siguiente párrafo sale Pancho Pantera comiendo, en el siguiente párrafo Pancho Pantera se le atravesó otra pantera, ¿no? O etcétera, etcétera, ¿no? A la pantera rosa se le atravesó Pancho Pantera y bueno, pues se pusieron a jugar o lo que sea, ¿no? Conforme vayas avanzando en la lectura te vas a poder dando cuenta que salen diferentes y nuevas experiencias en la lectura. Entonces, ¿cómo leer un párrafo? Hay que comprenderlo. Y bueno, tenemos lo que es el siguiente contenido, que es márcalo. ¿Qué quiere decir márcalo? Márcalo quiere decir conocer más a detalle el texto. Marcar, por lo general, una persona, si eres curiosa, te pones a marcar con el marcatextos, ¿no? Una cosa como un plumón amarillo o un plumón rosa, por lo general. Y te pones a marcar cosas y palabras claves. Bueno, de esta manera también en estrategias hay una forma de marcar el texto para conocerlo más a detalle. Y bueno, los conceptos básicos es importante que los marques, los conceptos básicos o importantes, y se pueden hacer círculos entre palabras o frases. Y bueno, también una definición importante se puede marcar con la abreviatura def, definición. Por ejemplo, te sale apareces una definición y tú pues con el marcatextos o con un lapicito le pones ahí y le pones abreviatura def. Conclusión importante. A veces las conclusiones importantes se colocan con signos de exclamación. Por ejemplo, terminamos con Pancho Pantera. Pancho Pantera, después de jugar todo el día, se fue a su casa y se durmió. Entonces, la conclusión importante sería que Pancho se fue a su casa, ¿no? Entonces, de esa manera vas a poner un signo de exclamación. Cuando no comprendes algo, por ejemplo, ¿y por qué Pancho Pantera se fue a su casa? Un suponer, ¿no? Le pones un signo de interrogación y ya de esa manera vas a poder conocer más a detalle, ¿no? Y después se lo preguntas al autor, o se lo preguntas a un profesor, o se lo preguntas a buscar en internet, etcétera, etcétera. Y de esa manera vas a poder desarrollar el texto, ¿no? Bueno, tenemos ahora un problema. Vamos a tener que tener el siguiente subtema, un problema clave o un asunto al que se refiere el autor. Bueno, aquí se pone la clave prop o asunto para poder pues conocer o interactuar más o entender más esto, ¿no? Un problema clave o asunto al que se refiere el autor y le pones en esa clave, ¿no? O en esta marcación. Bueno, tenemos ahora datos, evidencias, información clave. Por lo general se pone con marca info. Y después tenemos los puntos de vista. Los puntos de vista se colocan con PDV. Esta es una manera de abreviar puntos de vista. Por ejemplo, el autor sacó... No me enoja los partidos políticos porque todos son unos estafadores, etcétera, etcétera. Pues su punto de vista del autor es y se lo coloca con la marcación. Una suposición cuestionable, le pones con la marcación supo. Una implicación o implicaciones o consecuencias se pone con la marcación implica o conce, abreviado. Y los pensamientos del lector se le pone una nota al margen o a las páginas adicionales, como a manera de marcación solamente. Y por último, la relación de conceptos elaborados por el autor
se puede elaborar mapas o esquemas, todos los conceptos que dan relación. Y bueno, esto sería todo, espero les haya servido este video. Traté de resumir lo más que se pueda. Y de dónde saqué esta información, pues la saqué del libro, ¿no? El libro de texto que ya tenemos. Lo hice, ya ven, lo más simple posible y con palabras muy claves para poder desarrollarlo. Muchas gracias por su atención y nos vemos para la próxima. Hasta luego.